Hola mis hermanos, mis amigos, Dios les bendiga. Estamos compartiendo una cápsula bíblica más en esta tarde, dándole gracias al Señor por su fidelidad y su misericordia, avanzando esta semana, pero también ya llegando a este fin de mes y fin de año 2021 y bueno, agradecidos con el Señor por su fidelidad y su misericordia. Hoy vamos a estar haciendo nuestra lectura bíblica en Judas, la carta de Judas, versículos 17 al 23. Esta carta solo tiene un capítulo, entonces por eso solamente dice Judas 17 al 23, pero es capítulo 1, versículos 17 al 23. Dice la palabra del Señor: Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. La lectura de nuestro pan diario para hoy se titula Gran sabiduría y 1000 ojos. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor. El pastor necesita gran sabiduría y 1000 ojos, escribió Juan Crisóstomo, para examinar la condición del alma desde todos los ángulos. Estas palabras fueron parte de un debate sobre cómo cuidar espiritualmente a otros. Puesto que es imposible obligar a alguien a sanarse, enfatizó que para llegar al corazón de una persona hace falta gran empatía y compasión. Eso no significa no causar nunca dolor, advirtió Crisóstomo, ya que si eres demasiado indulgente con alguien que necesita una cirugía profunda y no haces una incisión honda en el que lo requiere, mutilas sin sacar el cáncer. Pero si haces la incisión necesaria sin piedad, el paciente desesperado suele arrojar todo por la borda y tirarse de un acantilado. Cuando Judas habla de la amenaza de los falsos maestros que descarrilan a otros, no sugiere reaccionar con enojo y dureza. En cambio, enseñó que los creyentes deberían responder arraigándose de manera más profunda en el amor de Dios, porque solo cuando estamos profundamente anclados en su amor inmutable, podemos encontrar sabiduría para ayudar a otros con la urgencia, la humildad y la compasión necesarias. La mejor manera de ayudarlos a encontrar sanidad y descanso en el amor ilimitado de Dios. Preguntas: ¿por qué es fundamental edificarnos en el Espíritu Santo antes de responder a supuestas amenazas? ¿Qué ejemplos has visto para ayudar a alguien que sufre? Bueno, este devocional ha estado un poco filosófico, ¿no? Pero vamos a ponerlo en palabras prácticas. Todos nosotros tenemos un llamado de reconciliar a los demás con Cristo. Es decir, el Señor Jesucristo nos dejó también en Mateo 18, Mateo 28, 19 al 20, Mateo 28, lo que conocemos como la Gran Comisión. Todos estamos llamados a ser discípulos, todos estamos llamados a predicar las buenas nuevas de salvación. Y en esta tarea, en este cumplimiento de esa misión, pues tenemos que hablar a muchas personas y seguramente muchas personas no van a querer escuchar el mensaje, o necesitamos exhortar también a muchas personas sobre la necesidad que tienen de buscar a Cristo, de encontrarse con Cristo, de encontrar ese Salvador. En ese proceso
nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a tener mucha compasión, a tener mucha sabiduría, mucha humildad cuando estamos compartiendo el Evangelio, porque no queremos que esas personas cierren su corazón a Cristo por la manera en como nosotros les estamos compartiendo el Evangelio. Y esto es entendible porque se han dado muchos casos, que personas quizás con una buena intención de compartir el Evangelio, pues llegan atacando a otros, juzgándolos, condenándolos por su comportamiento, por su manera de vivir, y luego pretenden presentarles a un Cristo de amor, de misericordia y de bondad, cuando las primeras palabras fueron solamente juicio y condenación. Por supuesto que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es una base esencial para poder creer en la obra de Cristo, para poder reconocer que necesitamos a Cristo. Pero nosotros tenemos que llegar a las personas extendiéndoles un evangelio de amor y de misericordia, entendiendo que por supuesto cada uno de nosotros tiene un pendiente con Dios y necesita resolverlo. Ese pendiente es el pecado que nos separa de Él, pero para eso Dios mismo envió a su Hijo Jesucristo, para que Él pudiera extender ese puente a través de su sacrificio y que nosotros fuésemos perdonados si reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Por eso el título de este devocional, Gran Sabiduría y Mil Ojos. Y aunque en un principio Crisóstomo estaba hablando del pastor, realmente esto nos toca a todos los que somos cristianos y compartimos el Evangelio y tenemos esta misión clara de parte de nuestro Señor Jesucristo. Todos necesitamos tener 1000 ojos y sabiduría para compartir el Evangelio, entendiendo cuál es la mejor manera de poder acercarnos a las personas, no para asustarlas, no para espantarlas, no para crear esas barreras, por el contrario, para extender esos lazos, esos puentes que nos permitan llegar a ellos con un evangelio de amor, de misericordia, pero por supuesto reconociendo la necesidad de un Salvador, reconociendo que todos somos pecadores. Es maravilloso cómo Judas está hablando de eso, y en los últimos versículos, en el versículo 20 y 21, no voy a leer el 22 y 23, pero lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice: ayuden con amor a los que no están del todo seguros de su salvación. Rescaten a los que necesitan salvarse del infierno y tengan compasión de los que necesitan ser compadecidos. Pero tengan mucho cuidado de no hacer el mismo mal que ellos hacen. Y es cierto, porque muchas personas presentan a Cristo juzgando y condenando a aquellos por sus pecados. Pero esas mismas personas en ese mismo juicio y en esa misma condenación pues están pecando, porque no hay amor, no hay misericordia. Y si no hay amor ni misericordia, pues estamos actuando de la misma manera. Entonces necesitamos por eso pedirle al Señor gran sabiduría para nosotros poder compartir el Evangelio de la mejor manera. Y creo que tenemos un reto por delante. Comienza un año nuevo y qué bueno que cada uno de nosotros pueda trazarse como una meta, como un reto, este nuevo año, compartir el Evangelio con más y más personas, pero hacerlo de la manera correcta. Y para ello me gustaría invitarte para que escudriñes y descubras en la Biblia, particularmente en los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cómo el mismo Señor Jesucristo compartió el mensaje, cómo el mismo Señor Jesucristo trató a otras personas pecadoras para presentarles la necesidad de su salvación, de reconocer a Cristo, de poder entender el propósito de Dios con sus vidas. Y encontramos a Jesús hablando con la samaritana, encontramos a Jesús hablando con los publicanos, encontramos a Jesús hablando con la mujer sirofenicia o cananea, encontramos a Jesús hablando con la mujer que fue hallada en adulterio, encontramos a Jesús hablando con los leprosos que eran samaritanos, encontramos a Jesús relacionándose con muchas personas que para los líderes de la época pues eran pecadores y no tenían parte ni arte ni derecho a absolutamente nada, pero Jesucristo se acercaba a ellos con amor, con misericordia, por supuesto haciéndolos conscientes de su necesidad espiritual, pero presentando esa necesidad espiritual con una actitud de misericordia, de compasión.
que nosotros podamos actuar también como lo hizo el Señor Jesucristo. Por eso es tan importante que le conozcamos. Es que no podemos concebir una persona que se llame cristiana sin conocer a Cristo. A Cristo lo conocemos, por supuesto, con una relación íntima de oración constante y creciente, pero a nuestro Señor Jesucristo le conocemos a través de la palabra escrita, de la Biblia, específicamente en los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y allí vamos a poder descubrir a Cristo como persona, cómo actuaba, cómo se comportaba, qué decía, cuáles eran sus deseos, cosas hasta tan personales del Señor, qué le gustaba comer, qué le gustaba hacer, con quiénes le gustaba compartir. Es importante que nosotros conozcamos al Señor Jesucristo, porque si nos llamamos cristianos, nos estamos identificando como seguidores de Cristo, entonces necesitamos conocer a aquel a quien seguimos. Es lo mínimo que podemos hacer y tiene sentido. Así es que yo les invito, apreciados hermanos, para que sea un reto este nuevo año, conocer a Cristo y poder actuar como Cristo y poder adquirir esa sabiduría. Y esos 1000 ojos, está hablando de esa capacidad de comprender a la otra persona para poder predicar el Evangelio de la mejor manera, de la manera más efectiva. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque eres bueno. Gracias por tu misericordia y tu fidelidad. Gracias, Padre, por el sacrificio de Cristo en la cruz, porque por ese sacrificio hoy nosotros tenemos el perdón de los pecados y la vida eterna. Gracias por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros y por lo que harás. Y te pedimos que nos ayudes para que este nuevo año, Señor, sea un año en el que nosotros podamos conocerte cada día más y podamos entonces actuar conforme a tu más grande ejemplo. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a no devolver mal por mal, sino que nos anclemos y nos aferremos a tu amor para cumplir tu propósito santo y eterno. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.